Hola, buenas tardes. De nuevo, damos comienzo a una sesión más, la número 60 del estudio del libro de Vicente Beltrán Anglada, Los misterios de Shambhala. Cada clase lo repito, pues lo volveré a decir también aquí. Hemos tomado el libro del mismo título de Vicente Beltrán, extraído de la página web de la Asociación Vicente Beltrán Anglada. Semanalmente este estudiante lo ha convertido en diapositivas. El trabajo corresponde a este estudiante, el texto es de Vicente, no hemos añadido ni quitado nada, y los comentarios de este estudiante y del grupo que semanalmente le acompaña. Sesión número 65, martes 28 de noviembre del 2023. Aquí finalizamos la sesión anterior, la número 64. Dice más adelante, la tarea espiritual de los hijos de la llama fue secundada por algunos de los hijos de los hombres más evolucionados, procedentes en su mayoría de la cadena lunar de nuestro esquema terrestre. Tenemos así que el propósito de unidad procedente del iluminado centro planetario, seguimos en el capítulo 15, dice más adelante, la tarea espiritual de los señores de la llama fue secundada por algunos de los hijos de los hombres más evolucionados, procedentes en su mayoría de la cadena lugar de nuestro esquema terrestre. Tenemos así que el propósito de unidad procedente del iluminado centro planetario se exteriorizó a través de las energías solares provenientes del esquema de Venus. La base con la cual hemos sido construidos procede de la cadena lunar del esquema terrestre, porque es el logos de la Tierra, que en su anterior evolución, la cadena lunar, llegó a ese punto de evolución. Pero, gracias a la presencia de las energías venusinas del esquema de Venus, como humanos hemos alcanzado el camino que nos va a llevar al reino espiritual, al quinto reino. Si no hubiese sido por la presencia de los seres de Venus, de las grandes jerarquías de Venus, este trabajo no hubiese dado el resultado que ha dado. Es el sistema de la individualización y de la iniciación. Energías solares provenientes del esquema de Venus, de las energías planetarias transmitidas por el logo del esquema terrestre y por las energías humanas de la tercera cadena del esquema terrestre. Tercera cadena del esquema terrestre es la cadena lunar. Esa es la base que trajimos y se amplió con el aspecto mental que viene de la cadena de Venus. Sin olvidar la tremenda presión de las energías dimanantes de centros cósmicos a los cuales era capaz de responder nuestro logos planetario. Nuestro logos planetario. La gran fraternidad de Shambhala se estableció alrededor del Señor del Mundo, es decir, de Sanat Kumara, la representación física del logos planetario y de sus tres exaltados discípulos, los grandes Kumaras. La gran fraternidad de Shambhala se estableció alrededor del Señor del Mundo, Sanat Kumara, representación física del logos planetario y de sus tres exaltados discípulos, los grandes Kumaras. Estos, como estudiamos en capítulos anteriores, adoptaron la posición de vehículos sagrados de este inefable misterio de la encarnación. Adoptaron la posición de vehículos sagrados de este inefable misterio de la encarnación. A través de los tres primeros reinos de la naturaleza, mineral, vegetal y animal, que eran la representación hasta donde nuestra limitada conciencia es capaz de comprender de los cuerpos físicos densos y hasta el mental de Sanat Kumara. Por lo tanto, este ser precisamente se mantiene gracias a la presencia de esta tríada inferior, que son los vehículos de la personalidad, con lo que respecta a nosotros, que representan los tres planos. Y nosotros hemos sacado de cada uno de esos planos lo suficiente para construir nuestros vehículos, también basado en esa Trinidad inferior que mira hacia abajo, ese triángulo que mira hacia arriba, que está entrelazado con el triángulo que mira hacia arriba, que es la tríada espiritual. Y aquí tendríamos la tríada de la materia. Los tres grandes Kumaras fueron en realidad la representación mística en aquellos trascendentes momentos planetarios de la Tierra de los tres planos inferiores de la naturaleza, de los tres reinos subhumanos y de los tres vehículos de manifestación en aquellos tres mundos de la conciencia de Sanat Kumara, el regente planetario.
el anciano de los días, el iniciador uno, todos estos nombres tienen, el joven de las 16 primaveras. Para salvaguardar el equilibrio cósmico, como se podría definir en términos esotéricos, tres exaltadas entidades cósmicas, aunque procedentes del sistema solar, descendieron también de sus altos lugares y se convirtieron en expresiones de la tríada espiritual de Sanat Kumara, o sea, en personificaciones directas de la mónada espiritual del logos planetario del esquema terrestre. Personificaciones directas de la mónada espiritual del logos planetario del esquema terrestre. El logos planetario del esquema terrestre está en el plano mental cósmico. Mental cósmico. Gracias a este proceso de individualización de la raza humana, acontecido hace unos 18 o 20 millones de años, Sanat Kumara se hace cargo de la evolución. Por lo tanto, representa que él está actuando como la conciencia del logos planetario y que los tres reinos inferiores de la naturaleza representan sus vehículos densificados, y estos tres grandes seres, estos grandes kumaras, representan la parte interna. Son los conocidos con el nombre de Budas esotéricos también. Estos que conectan precisamente con el propio logos planetario en el plano mental cósmico. Como se puede ver, la conexión es total. Ahora, la diferencia que hay entre unos y otros es abismal, abismal. De manera que la instauración de la gran fraternidad de Shambhala contó desde el primer momento con una representación perfecta en orden al esquema planetario, dentro de la manifestación solar. De manera que la instauración de la gran fraternidad de Shambhala contó desde el primer momento con una representación perfecta en orden al esquema planetario dentro de la manifestación solar. Veamos. 1. Los tres grandes señores extraplanetarios, a quienes la tradición esotérica denomina Budas esotéricos, encarnando los vehículos, el átomo átmico permanente, el búdico permanente y el causal del logos planetario. Estamos hablando de la misma analogía que la teoría espiritual que afecta a la mónada, en el caso de los humanos, es la misma mónada, es decir, el mismo potencial interno. Lo que sucede que en el caso de un logos, evidentemente, tiene una potestad increíble, muy diferente a lo que podemos expresar nosotros. Nosotros no llegamos, todavía tenemos vehículos por debajo de la mónada. Un gran iniciado, una sexta iniciación, confiere el poder de no tener ningún vehículo por debajo de la mónada. Por lo tanto, no depende del contenido de los átomos permanentes superiores, que en este caso son los de la tríada, el átomo átmico permanente, el búdico y el manásico. Que esos tres los tenemos nosotros los humanos porque todavía estamos en el nivel que estamos, pero llegado a cierto punto eso desaparece, y lo que acontece en la cuarta iniciación, que es la meta que el reino humano tiene que pasar para entrar en el reino espiritual, se destruirán los pétalos del loto egoico, los átomos permanentes, y por descontado se perderá esa parte que se había traído hasta ese momento. En ese momento, en esa expansión de conciencia, empieza una vida en el plano búdico, subplano del físico cósmico. Sanat Kumara, la encarnación física del logos planetario o alma en encarnación en el centro místico de la gran fraternidad de Shambhala. 3. Los tres Kumaras, discípulos del Señor del mundo, constituyendo los vehículos inferiores Sanat Kumara, a través de los tres primeros reinos de la naturaleza. Hay un simbolismo total. No quiere decir que estos tres reinos sean exactamente sus vehículos, sino que las entidades que los representan perfectamente a esos vehículos y esos reinos. Cumplidos todos estos obligados requisitos, el cuerpo místico de la gran fraternidad de Shambhala con sede magnética en la isla blanca del mar de Gobi empezó a funcionar como un organismo perfectamente integrado y a desarrollar todas aquellas funciones para cuyo cumplimiento y exteriorización había sido creado. Venga, abro la puerta de las preguntas y comentáis. Adelante. ¿Comentarios? Yo quería, yo quería volver a ver la número 7, por favor.
número 7. Aquí tiene usted. Mm. ¿Por qué tenían que salvaguardar un equilibrio cósmico? Porque siempre se hace así. Él siendo un logos como es, no puede saltarse las normas. A nosotros este trabajo nos lo hacen. Nos lo hacen porque todavía estamos en una fase muy larvaria de evolutiva. Nos parece que hemos hecho mucho, pero en el fondo no es así. Hasta que no lleguemos a cierto nivel, no podremos prescindir de ese proceso, pero aún así hay una norma genérica para todas las entidades que se manifiestan en los planos karmáticos, que hay que pasar por eso, salvaguardando siempre el equilibrio cósmico. ¿Qué quiere decir? Haciendo las cosas de tal manera que no interfieran en la evolución, sino que la En la cumplan evaluación en del la evolución cosmos, del sistema solar, del del cosmos. cosmos. Es decir, lo que está más allá del sistema solar. Nosotros a nuestro sistema solar llamamos universo, que no tiene nada que ver, esta expresión no tiene nada que ver con lo que dice la ciencia positiva. Siempre que estudiemos esoterismo, utilicemos la terminología del esoterismo, no lo que dicen otras disciplinas. ¿Algo Entonces, más? hay un programa y si no Eso. se hace exactamente el Es programa, el hay un programa, es desequilibrio. el programa que te afecta a ti, me afecta a mí y afecta a cualquier organismo dentro del cosmos. Es el mismo. Lo conocemos o no lo conocemos. Lo deberíamos de conocer en respecto a nosotros, porque cierto grado de entendimiento tenemos para saber cómo funcionan nuestros vehículos. Llevamos años estudiando y meditando. Deberíamos de saberlo. Si no lo sabemos, realmente nos lo van a cobrar. Generamos karma. Cuando se estudia una disciplina y no se aplica, se genera karma. ¿Más preguntas? ¿No? ¿Más preguntas? Pues entonces, si no hay más preguntas, continuamos. Cumplidos todos estos obligados requisitos, el cuerpo místico de la Gran Fraternidad de Shambhala, con sede magnética en la Isla Blanca del Mar del Gobi, empezó a funcionar como un organismo perfectamente integrado y a desarrollar todas aquellas funciones para cuyo cumplimiento y exteriorización había sido creado. El tercer Me paso, parece, dime, que te has ay, saltado unos párrafos. ¿dónde me he saltado los párrafos? A ver, cuéntame. ¿Dónde? Estábamos en la 13, en la 12. Sí, Mm, ¿Dónde está el problema? ¿Dónde? perdón, me he liado. Ah, vale, vale. No pasa nada. Vale. Continuamos entonces. El tercer paso o el cumplimiento de la tercera fase del gran propósito creador de la unidad manifestada en el planeta Tierra fue emprendido cuando tuvo lugar aquel misterioso hecho espiritual que esotéricamente definimos como proceso de individualización del hombre animal. Proceso de individualización del hombre animal. Mediante una incomprensible invocación formulada por el logos planetario del esquema, vinieron del corazón del Sol, tal como puede leerse en ciertas páginas del libro de los iniciados, los ángeles solares. Mediante una incomprensible invocación formulada por el logos planetario del esquema, nuestro logos planetario, Brahma, para nosotros, vinieron del corazón del Sol, tal como se puede leer en ciertas páginas del libro de los iniciados, los ángeles solares. Estas exaltadas entidades, a las cuales hemos hecho cumplida referencia en páginas anteriores, aparecen en la doctrina secreta de Madame Blavatsky bajo la denominación de Diancho Hans, y en un sentido más familiar y comprensivo para nosotros, los hijos de la mente. Los hijos de la mente. En realidad, los hijos de la mente, a veces decimos, son las almas, los manasadevas, ¿no?
Son los ángeles solares, son lo más elevado del proceso mental desarrollado en el primer sistema solar. Los hijos de Ancho Hans o hijos de la mente o ángeles solares. Da el nombre que le pongamos, tanto da. Equivalen a lo que un maestro de la jerarquía es ahora, una quinta, una sexta, una séptima iniciación, lo más granado. De estos son considerados espiritualmente perfectas cuando las observamos desde nuestra limitada visión humana, pues alcanzaron todas las iniciaciones posibles en un universo anterior, habiendo consumado, tal como se nos ha enseñado ocultamente, todo el fuego de Brahma. El fuego, precisamente de Kundalini, de la materia, lo agotaron por completo. Como lo agotaron, ya no necesitan revestirse de esa energía. Nosotros todavía no, estamos en proceso evolutivo. Por eso son idóneos para ayudar a los humanos a que hagan tal proceso. La introducción de los ángeles solares en el aura magnética de la Tierra, llevando prendida en sus alas inmortales la luz de la mente para los hombres de la Tierra. Esto es muy hermoso, ¿eh? Llevando prendida en sus alas inmortales la luz de la mente para los hombres de la Tierra. Continuamos citando las frases del libro de los iniciados, libros que no existe físicamente. Constituyó el aglutinante causal que requería el proceso místico de encarnación del logos planetario y determinó la creación del cuarto reino de la naturaleza. Creación del cuarto reino de la naturaleza, el reino humano, el centro místico de la humanidad. Constituyó el aglutinante causal que requería el proceso místico de encarnación del logos planetario y determinó la creación del cuarto reino de la naturaleza, el reino humano, el centro místico de la humanidad. Los hechos cósmicos que acabamos de relatar, la llegada a la tierra de los señores de la llama, la instauración de la gran fraternidad de Shambhala y la venida de los ángeles solares, determinaron la creación de los tres grandes centros planetarios, ocultamente conocidos como Shambhala, la jerarquía espiritual o gran fraternidad blanca y la humanidad, siendo el propósito de la unidad manifestada, expresada por el logos planetario a través de Sanat Kumara, la unificación consciente de estos tres centros. Tenemos a Shambhala, la casa del Padre, la jerarquía, la casa del Hijo, y la humanidad, precisamente, la conciencia humana en proceso de liberarse de la atadura de la materia, simbólicamente hablando. Y lo que los une es el cumplimiento del propósito de unidad, expresada por el logos planetario a través de su alma, su conciencia expresada en planos inferiores, a través de Sanat Kumara, que está precisamente en el primer nivel del plano físico cósmico. El primero entendido a sutilidad, el séptimo es de máxima densidad. Unificación consciente de los tres centros de Shambhala, de jerarquía y de humanidad. De otra manera, espíritu, alma y personalidad. Si lo vemos así, ya nos tenemos un problema solucionado. Cualquier cuestión, las preguntas dentro de un ratito. Dicen, la expansión cíclica de este triple proceso se desarrolla la firme intención del logo solar de ser consciente en y a través de todos los esquemas planetarios de su omniabarcante sistema. En la expansión cíclica de este triple proceso se desarrolla la firme intención del logo solar de ser consciente en y a través de todos los esquemas planetarios de su omniabarcante sistema. Será evidente, pues, que el propósito de la unidad es la más elevada de las virtudes a desarrollar por cada uno de los hombres celestiales. El propósito de la unidad es la más elevada de las virtudes a desarrollar por cada uno de los hombres celestiales que rigen aquellos esquemas. En el esquema de la Tierra, y muy particularmente en la expresión física del planeta, el proceso se lleva a cabo en virtud de la exteriorización de unas corrientes de energía cósmica de primer rayo procedentes de la constelación de la Osa Mayor.
las cuales son transmitidas a través del planeta Vulcano, planeta sagrado todavía no descubierto por la ciencia y que está entre la órbita del Sol y la órbita de Mercurio. En el esquema de la Tierra, y muy particularmente en la expresión física del planeta, el proceso se lleva a cabo en virtud de la exteriorización de unas corrientes de energía cósmica de primer rayo, procedentes de la constelación de la Osa Mayor, que representa el centro coronario del logos cósmico, las cuales son transmitidas a través del planeta Vulcano. Planeta Vulcano. El Señor del mundo las distribuye creadoramente por todo el círculo no se pasa de la Tierra, utilizando como centro de distribución los ramas del Chohan de primer rayo en nuestro planeta, el Maestro Moria. El Señor del mundo, el Sanat Kumara, las distribuye de forma creadora por todo el círculo no se pasa de la Tierra, utilizando como centro de distribución los ramas del Chohan de primer rayo en nuestro planeta, el Maestro Moria. Segundo, el propósito de la revelación. La necesidad del logos planetario del esquema terrestre de hacer partícipes de su esplendente vida a todas las unidades autoconscientes que viven, se mueven y tienen el ser dentro del círculo no se pasa del planeta, origina el propósito de revelación. Propósito de revelación. El logos quiere ser consciente en cada rincón de su campo de manifestación. Es como nos pasa a los humanos. Todavía no somos plenamente conscientes de las entidades que han construido nuestros vehículos de expresión. Tampoco somos plenamente conscientes del alma y muchísimo menos tenemos idea de lo que es el ángel solar. No obstante, estamos evolucionando, pues el logos también evoluciona, tanto a nivel solar como a nivel planetario. El ser humano vive y se alimenta de la sustancia de Dios. Esto está muy bien, ¿eh? El ser humano vive y se alimenta de la sustancia de Dios, pero muy raras veces y solo en fases de gran exaltación espiritual es consciente de esta verdad, así como de los métodos o sistemas a utilizar, mediante los cuales será posible que el logos planetario, a través de los múltiples agentes de Shambhala, le indique las líneas precisas de este acercamiento o reconocimiento místico que dará lugar a la revelación. Venga, preguntas, familia. Abro. Está abierto el micrófono. Sí, yo veo que si Vulcano es tan importante en la canalización de estas energías cósmicas de primer rayo y tal, em, ¿por qué todavía no se ha manifestado? Mira, Bueno, no se ha manifestado, no sabemos, no lo vemos, no lo podemos bueno, ver. hay una cosa, mira, el fuego cósmico dice una cosa muy hermosa. Hay un grupo de ángeles vulcanos, de entidades de vulcano, de vulcano, volcánicas, ¿Sí? que todavía no pueden aparecer en la Tierra por razones obvias. Es decir, son puro fuego. Si aparecieran en la Tierra, ¿qué harían? Destruirían más que construirían. Ya, No obstante, hay que entender que el fuego, la virtud que tiene es limpiar, quitar la escoria para que el verdadero fuego se manifieste. No es lo mismo el fuego kundalínico, que es un fuego de materia, que sí, el fuego fojático, que es el fuego del espíritu, o el fuego solar, que es el fuego de la conciencia. Nosotros nos cuesta entenderlo, pero este fuego hay que entender que sí que destruye, pero no quema en el sentido literal del término. No obstante, no se puede jugar con él. Esto está prohibido, no se pueden hacer experimentos. Se dice que busques el reino de los cielos y que lo demás te vendrá por añadidura, que te acerques al alma, trabajes abnegadamente y el fuego se despertará, irá a aquellos centros que necesitas para servir y de forma natural. En la práctica, bueno, pues hay problemas, hay dificultades, hay dolores, etcétera, etcétera. Algo no hacemos bien, pero lo importante es que entendamos que el fuego es la propia conciencia divina, la propia esencia actuando en todos los planos. A fin de cuentas, él es puro propósito. Y antes de aparecer, ¿qué hay? Solamente hay propósito. No hay la nada, como se dice. Y claro, cuando se manifiesta, ¿qué hay? Está él. ¿Cómo se manifiesta? Pues se manifiesta primeramente energía etérica, sustancia, que se va revistiendo de una costra que le llamamos materia, de una manera simbólica.
En el fondo es una cuestión de un trabajo suyo involutivo, en el sentido de que eso tiene que desaparecer, como tiene que desaparecer el contacto con el reino débico. Porque no dejemos de pensar que es materia, son materia. Todo lo que descienda del nivel arquetípico es involutivo. ¿Y por qué lo hace? Porque tiene que experimentar. Debe tener la experiencia de esos planos. Y con él, todos los que le acompañan, porque él no está solo. Es un equipo grandísimo. Y todos interconectados. Nosotros somos los que no nos damos cuenta de la historia, de cómo funciona esto, pero las huestes angélicas obedecen a patrones de arcángeles que a su vez proceden de unas entidades en evolución similares a los propios logos. El hermano gemelo es el ángel constructor, ¿no? Evidentemente se dice que la gran ave incuba sus polluelos, que son los planetas. Imaginemos por un gran cisne que tiene todo el sistema solar abrazado, y son los huevos, son los planetas que van a nacer. Es un simbolismo de decir que un ángel está construyendo eso, un ángel de una evolución increíble. ¿Para qué lo hace? Pues para su mentor, su hermano, para ese ser que lo ha delineado, y él tiene la obligación de plasmarlo. Cuando acabe el trabajo, lo recogerán todo y volverán a aparecer cuando llegue el momento de nuevo. Es lo mismo que hacen con nosotros. Es decir, nosotros decimos, le damos mucha importancia a la vida física, la tiene, pero demos la importancia también en el momento que nos vamos, porque recogemos lo que la experiencia, nos vamos, y en los planos internos tendremos nuestro reconocimiento cuando llegue el momento, pues con el ángel del plano del astral, ese que nos va a decir, nos va a indicar de alguna manera, ya veremos cómo queda registrado todo aquello que en realidad no hemos hecho bien. Es decir, es leernos la cartilla, así de claro. Leernos la cartilla. ¿Más preguntas, familia? ¿No? Sí, Jesús. Has dicho que el Logos, no, perdón, que Sanat Kumara tiene su conciencia en el plano mental En el primer- cósmico, ¿verdad? A ver, ¿qué he dicho yo? En el subplano más refinado del físico cósmico, en el plano ádico. Ahí está. Ah, Subplano del plano físico cósmico. vale. Y no, y el Logos planetario donde tiene su El logos conciencia en planetario el plano. está aposentado en el plano mental cósmico. Fíjate qué diferencia Vale, hay. sí, sí, vale. Pero es que yo he leído también que el ángel solar cuando vuelve, bueno, cuando Vuelve regresa, al vuelve corazón del sol. al corazón del sol que está en el cuarto Donde esté, subplano del claro, en plano el búdico, búdico. pero bueno, pero es que le corresponde a él, a nosotros no nos corresponde esa Pero, etapa. y yo mi pregunta Dime. es, ¿cómo es que el ángel solar tiene más, está más encima, tiene más evolución, porque está en el búdico y no más alto que el mental? ¿Puede ser eso? ¿Te tomas la información Es, al pie de la letra? no, pero me pareció curioso, ¿no? Digo, Hay muchas ostras, cosas en ¿cómo? esoterismo que tienen esa vertiente. Sí, Hay que mirarlo así. A ver, ajá, ¿de dónde, cuál es la meta para el reino humano? El cuarto, precisamente el plano búdico, ¿no? sí, El cuarto éter. Éter entendido punto intermedio en lo que respecta como subplano del físico cósmico, no el cuarto plano cósmico, ¿eh? Todo lo contrario. Representa un arquetipo muy grande, pero claro, esto sí, es el camino de retorno. Y en el camino de retorno, de hecho, el lobo solar se enfrenta, cuando llegue el momento, a la cuarta iniciación cósmica, que es ser más consciente aún de lo que es del plano búdico cósmico. El otro, el de la Tierra, se enfrenta a la cuarta solar, creo que es, tiene otro nombre. Y también va a tener una parcela de anclaje en ese punto, pero su campo de trabajo, tanto del logo solar como del planetario, es el astral, ¿eh? Ahora, a niveles diferentes, ¿eh? El nuestro sí que marcadamente tiene una orientación en el astral. El planeta está así, tiene tanta agua por alguna razón. Si solamente fuera fuego, tendría otro plano de manifestación, el mental. ¿Por qué está aquí? Bueno, porque tiene unos hijos que necesitan eso, que somos nosotros. ujú, ujú, No olvidemos que todo vale, lo que vale, hay en la Tierra está encaminado a que el cuarto reino fructifique, ¿eh? Porque son las sí, mónadas que han hecho el proceso de evolución por los diferentes reinos en diferentes esquemas, y han llegado aquí a la cuarta ronda
de esta cuarta cadena, la terrestre, con una finalidad clarísima: potenciar la manifestación de un hombre animal que al final se convertirá en divino, pero no deja de ser animal, el cuerpo que tiene, porque necesita sublimar precisamente al reino animal, al vegetal que lo alimenta y al mineral que lo está sustanciando también, está dando nutrición. Sí, 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 eso se ve. Y bueno, y este alimento, el ser humano Mira, vive y se alimenta de la sustancia. de otra manera, Sí, dígame. teóricamente, porque no lo expresamos todavía, tu centro cardíaco, ¿con qué se conecta? Con la contraparte Bueno, en el centro coronario, que sería una entrada bastante creíble al plano búdico, ¿verdad? Pero, ¿qué problema tenemos con con ese camino? Pues que nos falta el desarrollo de la mente y lo que podamos percibir, nos faltan elementos de juicio para poder transmitir el mensaje. Por eso el camino místico tiene esos problemas. Es preferible el camino esotérico, que es más lento, evidentemente, mucho más lento, pero ¿qué te genera? Te genera un desarrollo de la intuición mucho más certero. ¿Qué problema tiene el camino místico? Pues que se pueden cometer errores. ¿Por qué? Porque podemos dar por hecho cosas que no son. Nos parecían, lo he visto, sí, pero ¿cómo lo has visto? claro. Más certero el camino esotérico, mucho más lento, más puñetero, hablando en plata. La creencia por sí misma nos puede llevar a la cárcel, nos puede llevar a la hidra belerna otra vez. Si miráis el símbolo de este que está a la derecha, la diapositiva, arriba a la derecha, a vuestra derecha, veréis que hay un campo azul, el color eterno del sistema solar, pero que debajo hay puro magma, que es precisamente el fuego kundalínico. Llámale kundalínico, llámale solar o llámale como quieras, pero eso está ahí. ¿Qué quiere decir? Que él está en todas partes. Y lo que quiere es que en este camino de retorno ser más consciente de que está en todas partes. ¿Qué implicará por parte de los humanos cambiar? ¿Qué pasará un momento de la evolución cuando tenga que llegar? No sé qué momento será, que a partir de ciertas iniciaciones ya se sabe que quien está aquí es el logos planetario. ¿Os imagináis lo que puede suponer para un estudiante pasar de una comprensión del alma, una certeza clara del alma, a llegar el contacto del maestro y al final, en la cuarta, empezar a percibir lo que es el logos planetario y en la quinta comprobarlo ya? ¿Veis el cambio cualitativo de evolución y el referente nuevo para la humanidad que se presenta, el nuevo paradigma que se presenta? En la medida que más estudiantes pasen esa prueba, la de la cuarta, más opciones tenemos de que el planeta dé un cambio. Un cambio que con que lo dé una parte pequeña es suficiente. El resto, por ley de economía, acabarán saliendo de la evolución. ¿Lo vemos? ¿Cuánto silencio, madre mía? Sí, es que lo que Sagitario es has el signo dicho, del silencio, por alguna razón será. Una lo cosa que has entonces, dicho, Dime. no, esto, entonces podríamos considerar que el magma que hay en el centro de la Tierra sería el fuego kundalínico de la Tierra, Ese es fuego kundalínico de Brahma, el fuego de Brahma, claro, es la parte material. Es que sin ese fuego, pero de la Tierra solamente. sí, que está alimentado por el propio Sol y que además, cuando se inicia la construcción del planeta, se recarga el talismán y durará todo el ciclo evolutivo, a no ser que pasara algo y se tuviera que recargar internamente, pero está preparado para que la pastilla esta que hay de energía dure todo el ciclo evolutivo, hasta que el logos planetario lo abandone y se detenga. Circule un tiempo por inercia, él se retire, pero eso será un proceso muy largo, muy largo, muy largo, no vale la pena ni planteárselo. ¿Algo más? Sí, Jesús, la anterior diapositiva. Esto. O sea que por necesidad del logos planetario se origina el propósito de la revelación. Nosotros como almas tenemos necesidades de encarnar. ¿Para qué? Completar el trabajo iniciado en vidas anteriores. El logos, salvando la distancia, es lo mismo. Lo que pasa es que él lo hace con un conocimiento, una información, una conciencia, nosotros tenemos otra. Pero el proyecto es el mismo. mismo.
Él quiere ser consciente de todo lo que hay dentro de su círculo, no se pasa. Se dice que hay unos 80 y tantos planetas. Algunas veces yo he leído que es 400, depende cómo se cuente. Pero a nosotros esa información puede ser muy interesante, pero si eso no va acompañado de un conocimiento de los vehículos, de los chakras, pero no por curiosidad, sino por una necesidad imperiosa de ser consciente de la esencia, es difícil que te dé resultado esto. Mientras nos mueva la curiosidad, no vas a tener revelaciones de conciencia. A fin de cuentas, O los sea que vehículos el trabajo son... es aquí abajo. Claro, a ver, El trabajo es aquí abajo y tú punto. piensa de manera abstracta, pero actúa de manera concreta. Esa es la norma. Llama mucho la atención, evidentemente claro que lo llama, pero que sepamos que a nosotros lo que nos toca es trabajar todavía y trabajar de una manera como muy densificada y olvidarnos de resultados aparentemente milagrosos. Todo lo que se escape de la atención diaria, de ahí viene el trabajo manual para estar atento, para no distraerse. Hombre, si los poderes del alma se pudieran aplicar de una manera egoísta, pues seguramente que mucha parte del trabajo no se haría. No todo el mundo está en condiciones de tener una flauta mágica, tocarla, las piedras pierden el peso o las creamos con arena, con mantras y líquidos, etcétera, y las vamos colocando como si fueran cajas de cartón huecas. Claro, eso implica un nivel de evolución, pero no estamos en esa tesitura actualmente, no lo estamos de ninguna manera. Y además eso se hizo para construir unos templos que no son tumbas, son centros de invocación y de captación de energías del cosmos. Parece que estas claves se han perdido, como todo. Si solamente la propia esfinge representa el arquetipo de precisamente la cruz fija, los ángeles solares, pero ¿esto se ha captado realmente? No, no se ha captado. Si no se capta esto, ¿qué podemos hacer? ¿Se va a acabar el mundo? No se va a acabar el mundo, ¿qué va? ¿Qué va? Sino que la civilización que lo hizo sabía muy perfectamente, se dice que están enfocadas al sistema de Orión. Bueno, pues quien lo hizo debería tener una información excelente o tener un conocimiento de mancias muy grande, muy grande. Hoy por hoy nos parece increíble, pero bueno. Además, que son monumentos que solamente se entienden si vas volando. Vamos a continuar. Dice, se trata, en lo que al ser humano respecta, de un proceso muy lento. Muy exquisitamente elaborado de adaptación e integración espiritual de sus vehículos de expresión. La mente, el cuerpo emocional y el cuerpo etérico, con aquello que en lenguaje místico se denomina los dones del Espíritu Santo, en cualquier época de la evolución humana en los tres mundos. Se trata, en lo que al ser humano respecta, de un proceso muy lento y muy exquisitamente elaborado de adaptación e integración espiritual de sus vehículos de expresión. La mente, el cuerpo emocional y el vehículo etérico, con aquello que en lenguaje místico se denomina los dones del Espíritu Santo, en cualquier época de la evolución humana y en los tres mundos. Los dones del Espíritu Santo es el mundo de la materia. En el fondo, los tres vehículos son dones precisamente del Espíritu Santo. Tal proceso de adaptación a la ley del Espíritu Santo y la integración del triple vehículo a los dictados de esta ley presupone el desarrollo del corazón humano, hacer sagrado todo lo manifestado, que visto ocultamente es de la misma sustancia con la que la divinidad expresa sus designios planetarios. Visto en sentido oculto, es de la misma sustancia con la cual la divinidad expresa sus designios planetarios. Seguimos en el capítulo 15. Es esencialmente el propósito místico de la evolución universal aplicado a la humanidad. Proceso místico de evolución universal aplicado a la humanidad.
y ya que es a partir del cuarto reino o reino humano que la vida de Dios se hace consciente en la vida de la naturaleza. A partir del cuarto reino o reino humano, la vida de Dios se hace consciente en la vida de la naturaleza. La evolución humana viene jalonada así por un incesante proceso de revelación, un acercamiento constante y permanente de la conciencia del hombre a la conciencia de Dios. La evolución humana viene jalonada así por un incesante proceso de revelación, un acercamiento constante y permanente de la conciencia del hombre a la conciencia de Dios. Así, la revelación no constituye una meta fija impuesta por Dios al ser humano. La revelación no constituye una meta fija impuesta por Dios al ser humano en virtud de las leyes de la evolución, sino un movimiento infinito de renovación y cambio que produce la apertura de una serie impresionante de estados de consciencia que hacen consciente al hombre de parcelas cada vez más amplias e incluyentes de la sabiduría de Dios. Este incesante movimiento de renovación que suscita revelaciones cada vez más profundas y trascendentes produce una introducción de luz, no solo en el compuesto molecular de la conciencia, sino también en todas y cada una de las células componentes del vehículo físico, produciendo aquel fenómeno eléctrico técnicamente descrito como de retención de la sustancia. Este incesante movimiento de renovación que suscita revelaciones cada vez más profundas y trascendentes produce una introducción de luz, no solo en el compuesto molecular de la conciencia, sino también en todas y cada una de las células componentes del vehículo físico, produciendo aquel fenómeno eléctrico técnicamente descrito como de redención de la sustancia. O sea, transfiguración, ¿no? Eso es lo que acontece en la tercera iniciación, la redención. Dice, no puede haber un movimiento ascensional de revelación sin que participe de este movimiento todo el compuesto molecular de los tres cuerpos. Por lo tanto, la subida a la montaña, ese proceso de redención de sustancia, se conoce como la transfiguración de los tres cuerpos que constituyen la expresión de la conciencia humana tal como la conocemos en la actualidad. A medida que prosigue el movimiento ascensional de la conciencia y los vehículos van siendo redimidos, la revelación penetra más profundamente en la conciencia. A medida que prosigue el movimiento ascensional de la conciencia y los vehículos van siendo redimidos, la revelación penetra más profundamente en la conciencia, pasando a integrar zonas de más elevada frecuencia espiritual, si podemos decirlo así, solo asequibles a los verdaderos discípulos mundiales, a aquellos que verdaderamente se están preparando para la iniciación. A medida que prosigue el movimiento ascensional de la conciencia y los vehículos van siendo redimidos, la revelación penetra más profundamente en la conciencia, pasando a integrar zonas de más elevada frecuencia espiritual, si podemos decirlo así, solo asequibles a los verdaderos discípulos mundiales, a aquellos que verdaderamente se están preparando para la iniciación. ¿Alguna pregunta? ¿Sugiere algo esto? Me gustaría saber, o sea, que explicaras mejor lo de los dones del Espíritu Santo. No le veo la relación. Es la número 25.
Se trata, en lo que al ser humano respecta, de un proceso muy lento y muy exquisitamente elaborado de adaptación e integración espiritual de sus vehículos de expresión, la mente, el cuerpo emocional y el vehículo etérico, con aquello que en lenguaje simbólico se denomina los dones del Espíritu Santo, en cualquier época de la evolución humana en los tres mundos. Construir una materia que sea válida ¿para qué? Para que el propósito divino se pueda manifestar. ¿Lo ves así un poco O mejor? sea, un cuerpo humano. No, no exactamente un cuerpo humano, quítate eso. Más que nada, tú no eres un cuerpo humano, tú eres un entramado. Si el cuerpo humano fuera, no podrías hablar prácticamente, porque no tendrías un vehículo emocional y un mental, y una entidad autoconsciente dentro de ese organismo. Somos algo más que un cuerpo humano. Somos un ser vivo, una conciencia humana, precisamente manifestando a través de una forma externa. Esa forma externa nos llama mucho la atención. Pero esa forma externa no podría vivir si realmente no hubiera un entramado interno muy poderoso. Claro, es un tipo de materia, de sustancia, que tiene un objetivo muy específico, cumplir un propósito. La calidad de esa sustancia hace que, por ejemplo, la tendencia en esta encarnación sea una o no otra. Nosotros no decimos, es que el alma me ha traído aquí, eso es mentira. Me ha traído la cualidad de los vehículos de la personalidad. Y tampoco podemos llamarle personalidad porque no está constituida. Son diferentes vehículos y deberíamos entender que sí que hay un objetivo iniciático de integración de los mismos, como puede ser la tercera iniciación. Pero en el día a día deberíamos conocer muy bien cuándo estamos pensando y cuándo estamos deseando, o francamente, cuándo somos plenamente conscientes de la energía pránica que anima nuestro metabolismo, por ejemplo. Eso no acontece, pero hay que pasar por esa prueba. Y eso es lo que trae que cada ser humano evolucione a su ritmo, por la calidad de los vehículos. Es que tú eres consecuencia, se llama ley del karma, claro, lo que has aprendido es lo que vas a expresar. ¿Era esta página a la que hemos Claro. llegado? ¿La 29 o no? Un momentito. Parece que es más adelante. ¿No es la 29? A medida, es una que empieza con a medida. La última es la 32. Vale, es esta. Bien, nos vamos a Esta es. quedar aquí. Me tengo que marchar a la media, así que vamos a parar, abrimos cámaras y hablaremos un poquito con las cámaras. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte. Que así sea.